Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. En algunos lugares este alimento del que os voy a hablar es de consumo habitual, en otros, aunque no lo pensemos, también es de consumo habitual, aunque no estamos acostumbrados a ello. Se trata de las algas. ¿Debemos incluir las algas en la dieta? Al principio, cuando os hablaba de alimentos habituales en algunos lugares, por ejemplo en la cultura japonesa, el consumo de algas es habitual. En otras culturas orientales también incluyen las algas en su dieta habitual, especialmente en aquellos lugares costeros. Y eso ocurre también en otros países, en los países que tienen costa. El acceso a las algas, pues es muy fácil y por lo tanto se suelen incluir algunos tipos de algas en la alimentación tradicional. Por ejemplo, mezclado con arroces o mezclado con pescados en recetas diferentes. ¿Qué ocurre? Porque os he dicho otra premisa que igual a algunos os ha sorprendido, si me habéis escuchado bien cómo os he presentado lo que os iba a contar. Y es que he dicho que todos consumimos algas de manera más o menos habitual. Y algunos me diréis, yo no he probado un alga en mi vida. Y yo te diré, ojo, que lo que no sabes es que las has probado mezcladas con otros alimentos, y ahora os voy a explicar. Bueno, las algas en general, hay muchísimas variedades diferentes de algas, igual la que estamos más acostumbrados a ver cuando estamos en países de consumo no habitual es ese alga verde, el alga nori, que recubre, por ejemplo, los rollitos, los sushis o nigiris, tienen diferentes nombres que no soy capaz de recordarlos todos. Recetas tradicionales o recetas habituales de la comida japonesa que cada vez están más de moda, incluso para preparar en casa. Todo ese tipo de algas que utilizamos directamente en la comida pueden ser totalmente prescindibles, aunque hay personas que nos dicen que son alimentos muy interesantes para incluir tanto proteínas como yodo, que son súper ricas en yodo, como hierro y algunas otras vitaminas y minerales que pueden escasear en otro tipo de alimentos. Son las algas un alimento que forma parte habitual también o que se recomienda utilizar en las dietas vegetarianas y veganas por ese aporte extra nutricional, ¿no? De esa manera, pues ahí tenemos ciertas personas que se pueden beneficiar también del consumo de algas. Hay que tener cuidado con la cantidad de yodo que contienen, porque en aquellos lugares que son de consumo habitual, su cuerpo, su organismo está preparado para recibir de manera habitual esa cantidad de yodo. Pero en otros países podemos no estar acostumbrados ni nuestro cuerpo preparado a adquirir o a obtener cantidades superiores de yodo a las habituales. De hecho, una de las recomendaciones de salud pública habituales en muchos países es yodar la sal. ¿Por qué? Porque se considera que el contenido en yodo habitual de la dieta es inferior al recomendado. Y la sal de mesa, como todos la utilizamos para cocinar, se aprovecha para incluir ese extra de yodo. Si además añado algas, estoy aumentando la cantidad de yodo y puede no resultarme beneficiosa para el funcionamiento de mi tiroides. Eso sería algo, que deberíamos valorar, por supuesto, de manera individualizada. Pero vamos a esas algas que consumimos todos, o casi todos, sin darnos cuenta. Son las que se utilizan a nivel industrial. Alguno igual ha pensado, ¿qué hacen todos aquellos recolectores en las playas de vez en cuando recogiendo algas? Pues es que las llevan a la industria porque se utilizan como mejorantes, como aditivos en la industria alimentaria, como espesantes, como estabilizantes, por ejemplo. Fijaros en las etiquetas de los alimentos. Una de las más habituales, un derivado de las algas más habitual, son los carragenanos. Y en ese caso veréis que están presentes en helados, en bebidas vegetales, en
gran cantidad de alimentos industriales que necesitan mantener una emulsión, es decir, que mantengan sus ingredientes estables sin separarse en fases con el tiempo de conservación. Y son alimentos de los cuales hay personas que tienen un consumo muy elevado y que pueden provocar molestias gastrointestinales también cuando se consumen con cierta frecuencia. Y aquí ya veis que desde el principio del vídeo he empezado diciendo que hay muchas diferencias dependiendo del lugar en el que nosotros residamos o de nuestro lugar de origen, que sería al cual está adaptado nuestra genética. Si nosotros, imaginaros, un japonés que va a vivir a, no sé, un lugar donde su alimentación sea completamente diferente, una alimentación carnívora, por ejemplo. En esos casos podría tener serios problemas digestivos. Va a faltar el cereal que está acostumbrado, las algas, es decir, el aporte de nutrientes que espera su genética por su origen, de dónde viene, de esa tradición de su lugar de origen, se va a alterar y eso produce muchas veces problemas de salud, cambios en el peso, cambios en la regulación hormonal. Pues ahora nos ponemos en el caso contrario. Los japoneses, por seguir con el mismo ejemplo, no tienen ningún problema con el consumo de algas. Pero ¿qué ocurre con las personas que habitualmente no se han consumido de manera tradicional las algas en nuestros lugares de origen? Pues que podemos encontrarnos con alteraciones en la absorción de nutrientes, alteraciones que provoquen esos nutrientes en el funcionamiento de algunos órganos y dificultades para la absorción de otras sustancias de la dieta, es decir, alteraciones en nuestra salud. Y es algo que debemos tener en cuenta. Por lo tanto, esa pregunta de si debemos incluir las algas en nuestra dieta, yo digo que ya están incluidas en la dieta de muchas personas. ¿Que queremos consumir sushi? Es que me encanta el sushi y yo lo consumo una vez a la semana. Perfecto, no pasa nada, pero no es lo mismo que comer todos los días. Un día sopa de alga wakame, otro día el alga nori con el sushi. Otro día voy a poner unos suplementos de clorela que me han dicho que son buenísimos, desintoxicantes. Además, voy a incluir, bebo bebida vegetal todos los días, es decir, estoy incluyendo una cantidad bastante abundante de algas. Así que ahí es donde podríamos llegar a tener problemas, cuando ese consumo de algas al que no estamos acostumbrados se produce de manera habitual. También tendríamos que incluir el consumo de pescado, sobre todo relacionado con el yodo. En aquellos lugares donde el consumo de pescado es abundante, la sal está yodada, evidentemente el consumo de algas habría que mirarlo con moderación y si no ir haciendo también modificaciones adecuadas en la dieta para que se mantenga un equilibrio. Es decir, el consumo de algas, salvo en aquellos lugares de consumo habitual, es prescindible, no es algo que debamos incluir de manera obligatoria. Además, se considera un producto exótico de importación, tiene un precio elevado y en muchas ocasiones no tiene por qué suponer un beneficio extra para nuestra salud ni para nuestra dieta, salvo, como os digo, en casos concretos en los cuales sí nos podría beneficiar. Imaginaros que tenemos una persona con unos niveles de yodo muy bajitos y le recomendamos que incluya algunas algas en su dieta de manera habitual para ver cómo recupera esos niveles. Pues igual nos da mejor resultado que el introducir ese yodo en forma de suplemento. Todo es valorable. ¿Qué ocurre? Porque a veces tenemos dificultades para incluirlos en la dieta porque tampoco sabemos cómo cocinarlos y en ese caso pues tendríamos que echar mano de recetarios extranjeros. ¿Qué ocurre? Extranjeros, por ejemplo, orientales. ¿Qué ocurre cuando utilizamos recetas extranjeras para preparar en un lugar muy alejado? Pues que muchas veces no tenemos todos los ingredientes y el resultado que obtenemos no es el mismo, aunque busquemos sustitutos. Es decir, imaginaros que yo he viajado a Japón y he comido allí unas sopas de algas riquísimas y las quiero preparar en mi casa. Pues probablemente ni las algas son iguales,
pueden no ser tan frescas, ni voy a encontrar otros ingredientes que se suelen utilizar para condimentar o para preparar ese tipo de recetas, y ahí tendríamos también pues una cierta dificultad añadida. Así que si queréis añadirlas, por supuesto que podéis, con moderación, excepto en aquellos lugares donde sean de consumo habitual. Si en el lugar en el que residís las algas no son alimentos habituales frecuentes en la dieta, no las añadáis como un alimento habitual, como un alimento básico de la cesta de la compra, porque podéis tener más perjuicios que beneficios. Y después tendríamos que analizar cuántas veces al día realmente estamos tomando esas algas camufladas como un aditivo en los alimentos procesados o ultraprocesados, que ya os digo yo que están presentes en más alimentos o más productos de los que realmente esperamos. De hecho, podrían estar presentes incluso en algunas chuches, golosinas, chicles y alimentos, bueno, no alimentos, sino snacks o aperitivos, así un poco diferentes, ¿no? Y en esos casos, evidentemente, su efecto no lo estaríamos valorando hasta que aparecen problemas y no sabemos a qué se deben. Y entonces es cuando empezamos a analizar la dieta y decimos, uy, esto está aquí, uy, esto también, uy, y esto lo consumo todos los días. Ah, pues entonces igual es que aquello que no hemos valorado nos está afectando a nuestra salud. Así que es algo que es importante que tengamos en cuenta. Ya os digo que el consumo de algas que se está poniendo de moda, ojo con quién, cuándo, dónde y en qué cantidad se consume. Así que espero que os haya gustado el vídeo, por supuesto que le deis al like, no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.